Magnus Carlsen volvió a proclamarse campeón del mundo de ajedrez rápido. Una absoluta barbaridad. 19 campeonatos del mundo acumula entre clásico, rápido y blitz, y lo hizo además con cierta solvencia, ya que, bueno, pues con unas tablas en la última ronda con blancas aseguró cuando ya se acaba un punto. Absolutamente espectacular lo de Magnus. Ya sabes, aquí te voy a hacer un resumen de lo que ha pasado, ver algunas partidas y un poco de todo. Si te gusta, por favor, deja tu suscripción, que cada vez somos más en este canal. Sin más, vamos a ver que tenemos la clasificación. Como veis, 10,5, sacando un punto de ventaja Magnus Carlsen, Artemiev, Erigaisi, Niemann, Lenier empatados con 9,5. Muy buen torneo ahí, Lenier metiéndose pues en los top. Hay que decir que valía mucho quedar aquí también entre los tres primeros, porque clasifica para ese campeonato del mundo Total Chess que han creado para septiembre, octubre. Ya hablaremos de ello, pero Artemiev y Erigaisi clasifican muy bien, Niemann y Lenier Domínguez. Los nuestros, la verdad es que se cayeron en las últimas rondas. Hay que decir que igual, pues bajando un poquito aquí, encontramos a Cristóbal Enríquez, a Toby, que 8 puntos, y realmente pudo ser aún mejor, porque hizo 8 puntos, contando que en las últimas 6 partidas hizo pues 5 tablas y una derrota. Rivales durísimos todos, Salin, Erigaisi, Wenliso, Guqués, Giri y Mendonça. Ahora veremos, también comentar, bueno, pues que los españoles, el niño Antonio iba muy bien, perdió ahí las últimas, cayó, y Faustino Oro la ha hecho muy bien a pesar de perder también la última ronda. Sin más, vamos a ver qué pasó, cómo logró Magnus Carlsen este campeonato, y vamos a destacar 2 partidas. Primera contra su archienemigo, por llamarle de alguna forma, Hans Niemann, que, como digo, brilló completamente en este campeonato, una performance de 2.754, pues ganándole a, por ejemplo, a Mamediarov, estando ahí con tablas con Artemiev, Basiel Lagraf. Luego, pues digamos que evitó mucho los grandes nombres, pero gran actuación. Sin embargo, pues Magnus, la verdad es que lo superó bien. Fue una italiana, caballo F6, D3, ¿cuántas veces ya hemos visto esto? Alfil C5, enroque, H3, D6 y C3. Aquí, bueno, pues ya te están amenazando B4, así que normalmente juegas o A6 o A5, elige A5, Hans, torre 1, se retira alfil A7 antes que la meta D4, caballo D2 y caballo E7. Caballo F1, caballo G6, maniobras de toda la vida, y ahora también Magnus adelanta C6, D5, que es muy normal, retirando el alfil con la idea de no jugar ahora caballo G3, que sería muy normal, sino ya romper inmediatamente con D4. Veis que más o menos, bueno, de hecho, la estructura de ambos es muy parecida, también con los alfiles aquí bien situados. Y contra la ruptura, la verdad es que me gustó cómo reaccionó Hans, que fue con D5 inmediatamente, metiendo muchísima tensión. La idea, si D por E5, es caballo por E4, y la verdad es que se ha quedado bien. Este incluso puede ser objeto de ataque. Y sin embargo, Magnus, pues ante esta tensión, ¿qué hizo? Alfil G5, una jugada muy lógica. El alfil se desarrolla por primera vez para molestar y meter presión en D5. Lo que está haciendo es atacar la pieza que defiende, en este caso clavarla. Y de hecho, pues Hans dice, bueno, pues cámbiame. Le hace H6 para forzar alfil por dama por, y le dice comes, pero a cambio E por D, C por D, y le mete aquí esta jugadita que me sorprendió mucho, porque, oye, lo normal hubiera sido C por D5 con idea de alfil por D5, torre D8. Pero seguramente Hans no confiaba tanto en esta posición. Caballo E3, te aguanto este peón, este alfil, perdón, y a caballo F4, dama B3 y te sigo aguantando. Pensó, oye, me estoy quedando con el peón de menos de esta forma, y además las piezas están bien. Sin embargo, hay que decir que aquí tiene este golpe, alfil por H3, que recupera el peón. La clave es que G por H3 no es posible por torre por D5. Y ya, si caballo por D5, dama G6 y la entrada. Claro, me estoy diciendo, oye, Divis, esto no es tan fácil verlo, y más cuando vemos, vamos a volver atrás aquí, que cuando él jugó H6 pensó 4 minutos. Es decir, vio esto, que le comían aquí, y sabía que tenía cierta compensación, pero no acabó de afinar, y de hecho pensó 1,5 minutos para jugar caballo F4 y dar el peón de esta forma. Que oye, tampoco tendría mala pinta, porque dice, prefiero que coma aquí
directamente que tenga torre de 8 atacando rápido y pues tiene bastante lógica. Pero, eso sí, peoncito de más para Magnus Carlsen. Jugó caballo G3 y ahora alfil E6 para venir con las torres. También este alfil es muy bueno. Caballo 4 de Magnus, muy normal atacando, y además que este caballo en un momento puede ir a C5, incluso a D6. Dama de 8, se retira aquí Hans. Parecería que esa casilla es para una torre, ¿verdad? Pero la cuestión es que si te pones en E7 estás con los ojitos de la torre y no tienes muchas casillas. Dama G6 te molestan con caballo H4. Así que hizo dama de 8, como digo, apuntando, aún está defendido, y torre C1, Magnus reacciona contra este. Ahora alfil por B3, dama por B3, le molesta Hans a la dama, torre B8, y ahora parece que la más precisa era dama C3, que bueno, mantienes aquí toque. Sin embargo, pues Magnus juega dama E3, una jugada muy normal que te quitas del ataque y atacas, con idea de caballo E6, jugar B3. Pero hay que decir que en esta posición le das la oportunidad a Hans de comer en D4, cosa que no hizo. Primero, porque da miedo, y segundo, Magnus es Magnus y asusta a cualquiera. Y es que esta captura que dices, oye, vale, está defendido por 2, atacado por 2, pero te queda una pieza súper clavada en el centro, ¿no? Clavada por aquí y clavada cuando te pongan la torre por aquí. Y hay que decir que, oye, con las máquinas uno ve que con esta jugada torre B4 aguantando, pues resulta que no pasa nada grave. Como mucho podría hacer caballo C5 cortando la defensa, pero que permite tanto caballo por F3 jaque como alfil por, torre por y dama B6, y las negras aguantan. De esta forma hubiera recuperado el material Hans con caballo por D4 y la partida más o menos se hubiera igualado. Como digo, bastante normal que se asustara ahí y prefiriera A4. De esta forma él pensó, oye, torre por C6, ahora sí que como, con idea de torre por D6, doy el jaque y dama 5. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a cambiar y oye, tiene un peón de menos, pero estos finales muchas veces se hacen tablas. Pero claro, se hacen tablas cuando tu rival no es Magnusete, el mejor finalista de la historia. Torre D1, A por B, torre 8. Ahora tienes que elegir cómo jugar con blancas y cambiar piezas y seguir molestando, y de hecho Magnus jugó bastante agresivo. Torre D7, incordiando ya aquí en F7 y de hecho también tocando aquí. Lo quita por si acaso, dices, oye, no hacía falta que estaba la dama, pero bastante lógico la verdad quitar el alfil de los ojitos de la torre para tener movilidad con la dama. G3, adelanta Magnus a lo que parecía evidente, que era aquí un ataque por la diagonal. De hecho, dama E5 llegó y jugó caballo D6, que como veis la máquina cuestiona esa jugada. La cuestiona porque piensa que puedes jugar algo como torre D4 con la otra, mantener el caballo defendido con la torre en C4 y luego progresar. De nuevo, los humanos intentamos no tener piezas en el centro del tablero que estén atacadas y no estén defendidas por un peón. Caballo D6 es una jugada muy normal, es verdad que permite estos cambios y como sabéis los finales de torres pues tienden a las tablas, pero queda mucha partida. Torre B8, le dice, oye, voy a por tu peón, rey G2 y torre B4. Ahora Magnus le ofrece torre D8, le dice, ¿qué te parece si te cambio? Y llegamos a este final, donde el peón pasado está en B. Es verdad que el peón de caballo no es muchas veces ideal, pero la clave de esta posición es que la torre está en B4 y no en B1. Cuando la torre está en B1, cuando la torre está por detrás, las tablas son mucho más fáciles. Metes una torre en B2, tocas siempre torre detrás del peón. En este caso, la torre está bien mal puesta, porque es casi la peor casilla, mucho mejor ponerse casi en un lateral molestando si estuvieras atacando, pero bueno, siempre va a depender también de la torre del rival. En este caso, la torre en D3 defiende y que le permite también cortar al rey rival. Vemos que juega con rey E3, viene con F5, Magnus rey D2, torre B8 y rey C3. Ahora, con el peón tan atrás aún puedes intentar defenderte como hace Hans, torre C8 y torre B8 para evitar B4. Pero esto funciona más cuando el rey está aquí en E5, porque ahora torre D4 no tienes para tocar este rey y entonces rey E6, B4 le ha dado tiempo a progresar. La cuestión ahora es
Si juega rey e5, te da tiempo a jugar rey c3 y seguir progresando. En su lugar, Hans intentó patalear con g5 lanzando los peones. Fijaos que Magnus, cuando vino así, dijo, oye, pues te lo paro así de simple. h4, le fuerza a g4 y ahora simplemente fue con el rey y además le ha dado esta posición a la torre que está perfecta. Ya no te estoy cortando, pero te estoy tocando esta debilidad, defiendo la mía y esto ya es cuestión de técnica. Torre c8, sigue por aquí y ya va avanzando tranquilamente. No puede hacer nada por evitarlo Hans, avanza hasta el final y ahora ya simplemente estas posiciones con la torre en la cuarta puedes hacer el famoso puente de Lucena. Aquí torre b2, rey c6 y si te dan un jaque más ya juegas rey b5, torre b2 y torre b4 de forma que coronas. Fijaos qué partidón se marcó Magnus, realmente muy técnico, donde, bueno, pues los errores de Hans para hacer una partida rápida fueron muy pequeños, gente, pero es que, bueno, pues Magnus se puso muy serio y ganó esta partida contra Hans Niemann. En la partida siguiente se enfrentaba a Erdogmus. La verdad es que Erdogmus ha sido la revelación. Si ya alguien no le conocía, que yo creo que es muy conocido este chaval de 14 años, pues aquí ya ha dado un puñetazo encima de la mesa. Porque empezó perdiendo la primera partida contra Volodar Murzin, que también quedó campeón del mundo el año pasado, y a partir de ahí empezó a meter palo tras palo. Empezó a ganar a grandes maestros fuertes, Naiditz, Teodoru, Lusangley, Van Forest, Sarin, Irigaisi. Tras eso se plantaba en mesa 1 contra Magnus Carlsen para decirle a Magnus que venía ahí a derrotarlo, ¿no? 8,5 él, medio punto menos que Magnus Carlsen. Sin embargo, pues vamos a ver que no fue así. E4 y española de Magnus, alfil b5, a6, española de toda la vida, lo más clásico del mundo, torre 1, alfil b3 y enroque, ya amagando con un Marshall, y de hecho Erdogmus le dijo, te juego c3 y te acepto el Marshall. Esto es interesante porque el Marshall pues da muchas veces posiciones en las que prácticamente son tablas directas y el negro no tiene ninguna posibilidad de ganar. Magnus, demostrando quién es, demostrando su ambición y que es el mejor de la historia, le dijo, no quiero, realmente te estoy amagando con eso y juego un d6 para jugar la española más clásica. h3 y aquí tenemos una Breyer. Muchas opciones aquí muy conocidas, caballo a5 y torre 8 son también muy típicas. Caballo b8, d4 y caballo d7, digamos que está entrando en las líneas más conocidas, que Magnus tiene muchísima experiencia y le he visto superar a tantos jugadores con esta que realmente no me esperaba otra cosa que una nueva lección de Magnus. Caballo e2, alfil b7, alfil c2, torre 8, caballo f1, todo en línea principal. Y aquí lo más habitual es g6, pero Magnus juega esta línea ganando espacio en el flanco de dama, que también es muy interesante. A5 ganando ya espacio. Se lo hemos visto a Abdusattorov, creo, a Alan Pichot también jugarlo en algunas ocasiones. Una línea muy interesante en esta línea. Hay que decir que estas posiciones donde Magnus tiene cierto toque, dentro de lo difícil que es puntuar contra Magnus, de jugar contra Magnus, yo diría que habría que evitarlo. Están metiéndote en su especialidad. Pero, oye, los chavales están aquí para demostrar que pueden derrotar a los que están, sea quien sea, y también para aprender en el proceso. Jugó alfil d3, Erdogmus, y Magnus avanzó con b4 y tras alfil d2 no decidió comer sino c6, esta jugadita. La cuestión es, oye, si c por b y tratas comer, el caso es que te hago e por d4 y no puedes comer por d5. Entonces no está cayendo este. Además, si entonces haces d por e, ya puedo comer y defender. Así que c6 es una jugada muy normal, muy estándar. Jugó caballo f5, mejorando Erdogmus el caballito. Y ahora podía ya comer y jugar c5, pero prefirió jugar de otra forma. Cambiar en c3 y alfil a6. Le quiere cambiar este caballito, este alfilito, perdón. Es verdad que puedes jugar c4 para jugar d5, pero muchas veces evitas, oye, aunque el alfil te guste, empezar a poner peones en casilla blanca como que no te gusta tanto, ¿no? Además te está comiendo, caballo c5 te molesta, así que
comprendo perfectamente que prefirió comer. Y dama C2 para, en un momento, tener las torres en la columna. Dama C7, torre B1, torre B6. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ya empezamos a tener una tensión a la columna, está viniendo la torre. Si te hiciera torre por B6, dama por B6 y torre B1, que sería lo primero que se te ocurre, entonces te juego dama 6 y cuidado, que te estoy amenazando de por D y caballo por E4. Y es un poco incómodo, de hecho, pues tienes que volver o con la torre que no quieres o con el caballo para defender posición más o menos igualada, pero también, bueno, las negras tienen sus argumentos con la dama molestando. Yo entiendo que no quisiera jugar esta posición, de hecho pensó 3 minutos Erdős para tomar una decisión que es incómoda de tomar, que es, bueno, pues cambiar en E5, así de alguna forma el centro pues se quita la tensión y a continuación jugar con C4. Y cuando hizo C4 yo ya pensé, uy, ya estamos, ¿no? Ya estamos, estás dejando casillitas, entiendo que quieres ganar un poco de espacio, pero la verdad es que no te va a dar tiempo a avanzar y este ya sí que parece que es un error. Mejor ahora alfil E3 intentando buscar torre por, pero como digo, se empezaba a notar que típica posición que hemos visto tantas veces jugar a Magnus perfectamente. Fijaos que tras C4 cambia en B1 y le juega caballo C5. Le controla los peoncitos, toca por aquí, le obliga a caballo G3 y ahora empieza el baile con los caballitos. Viene con el caballo FD7 que va destinado a ir aquí cuando se quite este. Vamos a verlo. Alfil E3, le hace G6, le quita la casilla, caballo F1 y caballo E6. Se nota que las piezas negras tienen más facilidad para ir a estas debilidades que se han creado, mientras que los caballos no tienen dónde saltar, ¿no? Es mucho más cómodo jugar ahora para las negras. Caballo D1 y le dijo Magnus, oye, puedo seguir mejorándote poniendo la torre, pero te voy a ofrecer el cambio de alfiles. Alfil por y caballo vuelve con este caballo C5, como decíamos, uno aquí, otro aquí, y este apuntando y el otro con las casillitas. Mucho mejores los caballos, aún así mucha partida por delante. Y de hecho Erdős jugó muy bien. Le dijo, oye, pues te voy a cambiar uno, caballo F3, F6, y te cambio y aguanto. Estaré peor, pero quizá no sea tan grave. ¿Te estoy queriendo jugar caballo B3? Magnus dijo, ahora no. A4 le quita esta casilla y le castiga al caballo. Intentó Erdős jugar caballo F1 para llevarlo a E3. Es verdad que no tiene los saltos aquí, pero bueno, en E3 está bien situado, defiende C4, incluso en algún momento puede ir a G4. Torre D8, caballo E3 y ahora muy típico de Magnus estas jugadas que él hace siempre para mejorar un poco su posición. Rey G7, tranquilidad y ya veremos qué hacemos. Y de hecho fijaos que una jugada como Rey G7 que dices, oye, pues no está haciendo nada, justo forzó en cierta forma, no voy a decir forzó porque no es verdad que lo esté forzando, pero vino el error de su rival justo tras Rey G7, lo que no es algo raro. Justo le hace una jugada tranquila, le está diciendo a ver cuál haces, te quiero venir luego ya con la torre y evitarme algunos temas y que mi rey esté mejor, incluso te quiero hacer H5, exprésate, ¿no? Muéstrame qué quieres hacer. Y en estos casos a veces lo que hace es que el rival que podía quizá esperar con una jugada tipo Rey H2 empeora su posición y le juega dama C1. Erdős pensando que a caballo por E4 tiene la jugada C5 que al final era un poco su sueño. Sacrificaba el peón Erdős con ganas de ganar la casilla C4 y también la casilla B6. Aquí Magnus decidió jugar con H5. Parece que no es la más precisa. Hay que decir que tanto torre B8 como torre D4 parece que eran algo mejores. H5 ganando espacio. Su idea es que torre B6 parecía la jugada evidente. La máquina señala que torre B4 tocando era mejor. Yo creo que ambos omitieron de hecho que C5, fijaos que como he dicho iba a B6, también estaba amenazando torre B4 y de hecho pues aquí Magnus tendría que haber elegido, oye, te juego torre D4 para evitar perder el peón, pero permites jugadas como dama B2 y este me lo estás tocando, o te juego directamente a torre B4, F5, oye, pero ya me has comido esto, no tengo peón de más, aún las negras tienen una muy buena posición, estás tocando y es favorable, pero ya habría perdido. Se les escapó a ambos esa posibilidad, jugó torre B6 y ahora le vino con torre D4
y torre a 6. Comparado con antes, pues el dominio es fantástico y con ese peón de más. Dama B7, dama D7, columnitas. ¿Veis cómo todo en Magnus tiene armonía, ¿no? Tiene sentido. Dama B2, le intenta buscar contrajuego y muy preciso, le hace torre D2, dama B4 y dama D4. Le dice, oye, ¿qué? Cambiamos damas y el problema es que cuando te cambian damas ya la posición está completamente perdida porque te comen uno por aquí. Intentó patalear, pero no hay nada que hacer. Aquí D7, A2 y es hora de abandonar porque tienes 2 peones de menos y la posición completamente perdida. Una partida excepcional. Magnus Carlsen se puso muy serio, como digo, contra Niemann, contra el que, bueno, pues está señalado para ser una de las grandes figuras del futuro, Erdosmus. Magnus Carlsen, tras esta partida, dijo: no ha habido nadie en la historia que haya jugado a este nivel con 14 años, ¿no? Un piropo fantástico para Erdosmus que muestra bien pues a lo que creemos todos que va a llegar, a ser uno de los mejores jugadores del mundo sin ningún tipo de duda. Y ahora vayamos a hablar de los nuestros, tras felicitar por supuesto a Magnus Carlsen, y quería pues señalar primero a Lenier Domínguez, que de hecho pues jugó contra Erdosmus la última partida. Y fijaos, he señalado este momento, de hecho os lo voy a poner del principio, es una Najdorf, esta es la última ronda, se estaban jugando pues bastante, hemos visto que Lenier ganando quedó empatado en el segundo lugar. Najdorf por parte de Erdosmus, alfil E7, alfil E3, todo muy conocido, pero aquí me llamó la atención que cometió un error pues que se conoce de hace muchísimos años y es una imprecisión muy grande. Aquí hay que jugar alfil E6. La cuestión es que le quieres esperar un poco a que mueva alguna pieza, ya sea que mueva la dama o se enroque en corto para precisamente que no tenga la jugada G4. O bueno, que vengas caballo D5 y ya te cambia la estructura. Pero jugar enroque, que la jugó bastante rápido, es un error conocido desde hace tiempo porque te mete en G4 y esta posición ya es favorable para las blancas. ¿Qué habrá pasado? Pues el pobre Erdosmus lo vimos en las cámaras tras perder con Magnus muy abajo, tiene 14 años, es un chaval, como digo, tienen que tener experiencias, que vivir, que manejar las emociones. Este error estoy seguro que lo conocía y es de estar ya fuera de la partida y no acabar de haberte metido. Y bueno, por supuesto, Lenier, un gran conocedor de la teoría, no te va a dejar perdonar estas cosas, ¿sí? Y además, pues te va a apretar contra F4. Eso sí, una vez más, pues Erdosmus mostró su nivel altísimo. Y es que en esta posición, tras difícil, enroque empezó a jugar a la perfección. Caballo B6, intentando buscar contrajuego. Ahora, la clave es, oye, si te como en D6, tengo el de G5, le podía haber hecho H4 o rey B1 para que no le comiera en G5, parece que era mejor las jugadas, le jugó caballo D5, que permitía un caballo C4 interesante, pero Erdosmus prefirió entrar y caballo E5. Ya he visto que la máquina pone un error, pero yo diría que no es así. La cuestión es que viene con rey B1, caballo C4 y le busca el contrajuego, alfil por C4 y B por C4. Le toca el caballito. Caballo A5, le mete por aquí y ahora dama C7. El caballo en C6 asusta mucho, torre C8 y oye, que esta posición, es verdad que la barrita está muy alta, que es +2, pero no os penséis que es tan fácil progresar en esta posición, porque bueno, las negras en un momento van a jugar aquí, es verdad que esta no puedan, pero van a tener el truco aquí, entonces quieren jugar alfil F8 y decirte que qué haces, ¿no? Resulta que aquí las blancas podían jugar tranquilamente aquí, alfil F8, alfil E3, y la cuestión es que esta torre está tocando para, si me metes el truquillo, te meto dama por D5. ¿Y qué ocurre? Pues que como no te puedo meter esta torre aquí, no tengo forma de defender y la posición negra es muy difícil. Cuando te lo dicen, pues sí, no es tan difícil verlo, comprenderlo, ¿no? Pero en la partida comprendo perfectamente que Lenier lo omitiera, cambió en E7 para jugar con el alfil contra caballo y su problema fue que aquí tenía que haber hecho torre 1 manteniendo la ventaja, hizo dama B4 permitiendo caballo por D5, un buen truco táctico, y dama E4, llegando ahora aquí, tras simplificar, a este final con los mismos peones donde las blancas por supuesto tienen mejor estructura,
y van a ser las blancas las que intenten progresar, pero no es nada fácil. Eso sí, para hacer tablas contra un jugador como Liniers Domínguez, pues ya sabéis, tenéis que jugar a la perfección no solo la apertura en medio juego, sino también el final. Y es que aquí parecía que estaba ya igualando Erdosmus, rey G7, torre D1, 5, pero ya le estaban molestando por aquí y de hecho jugó A5, que es un error. Difícil ver que tenía que haber jugado aquí quizá más activo, con torre H8 para torre H2, podía hacer torre B8, torre 7, jugó A5 y tras A4 le quedó muy débil y contra torre 7 ahora le fueron a por este y a por este. La posición se volvió muy difícil de defender. Torre 4, fijaos, aunque ponga errores como realmente le afina aquí con torre C5 Liniers, le molesta y la posición era muy difícil. Aún aquí tenía la oportunidad de luchar por las tablas Erdosmus con la jugada F5, G por F, rey por y empezar a crear algún contrajuego con el de G. Yo creo que en la práctica le hubiera podido dar buenas posibilidades de tablas. Sin embargo, creo que, bueno, por el poco tiempo y casi un colapso de nervios, con un segundo acabó haciendo torre F5 aquí, que es una jugada terrible, ¿no? Simplemente se dejó, de hecho, bueno, se vio en las cámaras que simplemente había perdido el control. Como digo, es mucha tensión, muy difícil jugar contra estos jugadores. Muy duro para Erdosmus, que acabó perdiendo las dos últimas partidas, primero con Magnus y luego con Liniers Domínguez, un chaval igual que ha dejado una impronta fantástica en este torneo, en este campeonato, y que tiene un futuro extraordinario, Erdosmus de 14 años. Ahora quería mostraros rápidamente la partida de Cristóbal Enríquez contra Guqués. Como dije, pues Cristóbal llegó a ir entre los 10 primeros, acabó con 8 de 13, pero fantástico el rendimiento general, casi de 2700 de Toby. Y señalaros rápidamente en esta partida contra Guqués, que fue una siciliana clásica que luego traspuso a un dragón. Ya sabéis, me encanta el dragón y me encanta ver a Toby jugándoselo. A nada más y nada menos que el campeón del mundo. Tras H3 jugó de 5 y la verdad hay que decir que igualó más o menos bien. Contra E5, eso sí, en vez de caballo de 7 era mejor caballo 8 para meter F6 sin problemas. Y la verdad es que las negras están muy bien. Prefirió caballo de 7. El problema es que, claro, F4, si quieres hacer F6, te meten este truquillo. Esto es teoría más o menos conocida, pero quizá, bueno, pues Toby, que es más jugador de clásica que de dragón, pues no lo conocía bien, ¿no? Si no, realmente caballo 8 y F6 te quedas muy bien. Le juega E6, no pasa nada, sosteniendo, caballo A4 y dama E7, preparando la ruptura con F6. Decidió comer, C por D, E por D y alfil G4, molestando un poquito por acá, pero Toby le dijo, oye, te juego caballo B6, te cambio todas las piezas y estoy perfectamente. Y es que sabía que se quedó en una posición con ventaja contra nada menos y nada más que Guqués. B3 y ahora le pone dama C6. Podía jugar ya directamente D3, pero prefirió mejorar la dama primero, torre B1, torre 8, dama F3, le dice no quiero el finalito. La verdad es que hay que decir que el final hubiera sido bastante cómodo y viendo lo que pasó, pues dices, qué pena que no hubiera cambiado, pero también es muy entendible que jugara así y siguiera apretando con H5, B4 y D3, que parece que tiene una posición muy dinámica. B por C, alfil D4, rey H1 y ahora jugó B por C5, que parece que torre 2 incluso era mejor, pero B por C5 normal. Y aquí momento importante, porque Guqués podía jugar torre 1 para evitar, pero es que dan mucho miedo estos peones. Jugó con un minuto en el reloj contra 3, A5, muy normal intentando ir. ¿Y qué hizo Toby? Torre 2, fijaos que tiene mucho más tiempo, torre D1 y torre F2, muy precisa. Aquí le juega dama B7 intentando apoyar y una pena que no, pues en este tiempo no calculó bien, porque estoy seguro que miró, oye, ¿qué pasa si torre 8? Quizá me meten a 6, torre 2 y me están ahí metiendo a 7. Pero es que la cuestión es que estás amenazando un mate brutal, porque si no lo ves 2 jugadas antes o 3, parecería que las negras están ganando, que las blancas están ganando,
y sin embargo está este dama por h3, un bombazo, g por y un mate precioso. Yo creo que es lo que se le escapó al bueno de Toby, al jugador chileno, para jugar torre 8 y torre 2, que hubiera sentenciado. Tiene pinta de que era la idea de Guques. Con torre 8 y torre 2 creo que hubiera ganado la partida, porque tiene toda la pinta de que Guques no iba a hacer otra. Aparte, bueno, si ya intentas hacer torre 1, oye, estás llegando tarde, porque aquí te estoy haciendo de por ahí, también te estoy metiendo esta, ¿no? A una jugada de ganar al campeón del mundo, me dio mucha pena, tuvo más tiempo. Cuando vea la partida y vea ese golpe, se va a quedar ahí dolido Toby. Bueno, mucho ánimo, porque estas cosas duelen, y sobre todo porque es que increíblemente después de torre por aquí intentó combinar, llegó aquí la posición y ya pues no ganas. Ya no ganas y bueno, pues llegaron a esta posición y entablaron rápidamente. Se le escapó una posición, una partida realmente importante. Se hubiera puesto ahí ya con 8. Después perdió con Aniguiri, empate con Mendoza. Igual, fantástico torneo de Cristóbal Enríquez, por supuesto, Toby, y felicitarlo. Y cerramos con Faustino Oro. Faustino Oro, que ha acabado con 7 de 13, arriesgando muchísimo la última para ver si ganaba y se metía incluso más arriba. Actuación de 2.629 y aquí vamos a ver la victoria contra nada más y nada menos que Pentala Harikrishna. Bueno, pues un jugador que fue número 1 de la India, pues no hace tanto, ¿no? A6, alfil A4, KF6, enroque, B5 y juega española con alfil B7. D3, alfil E7 y le juega este C4, que contra esta línea es bastante interesante. Aquí pensó Harikrishna, puedes comer en C4, pero prefirió jugar con B4, que permite este alfil A4, ¿no? La idea de C4, ahora el alfilito está bien apuntando, D6 para que no me toques este, y Fausti muy rápidamente contra el peoncito A3, alfil A5 y alfil D2. Le mete presión a estos peoncitos y Harikrishna juega caballo D7, jugando muy rápido, y Fausti le dijo, pues trae para acá que me lo zampo. Peón de más a cambio de dar la pareja, pero a cambio también mucha iniciativa. Aquí con F5 tocando aquí. Ahora tienes que tomar una decisión difícil. Oye, hago caballo C3 y dejo que comas, me recuperes el peón, quizá un poco mejor igualado. Le dijo Fausti, pues no quiero. Hago E por F y, oye, te invito si quieres a hacer alfil por F3, cambiarme todo. Ahí quizá te vas a quedar un poco peor gratis, o me juegas al ataque, que fue lo que hizo Harikrishna, además jugando muy rápido, igual intentando intimidar a Fausti, pero a Fausti no es tan fácil intimidarlo, ni mucho menos. Jugó torre 1, ha entregado un peón, como digo, pinta peligroso, pero fijaos que las habilidades defensivas de Fausti, como ya sabemos, son muy grandes. Y es que le jugó D4, buena jugada, y ahora fijaos que cuando hago D4, porque este está tocado, que de hecho es la razón principal por la que torre 1 es tan buena, tienes que quitar este, y por la que caballo F6 es un error. Podía hacer torre F7, ahora te hago D4, le quito y le dijo adiós a esta diagonal, y encima le dijo ¡pup! Te meto el truco por otro lado, el D4 aprovechando que el alfil estaba en el aire, y ahora también caballo por E5 volviendo a aprovecharlo, y ya son 2 peones. Lo intentó Harikrishna con todo, pero le cambió perfectamente alfiles de distinto color, que ya sabéis que a veces dan opciones de tablas, pero cuando hay damas y torres, pues no es tan fácil. Le juega dama E4, le juega por aquí, y armó aquí un lío tremendo intentando liar esa posición, pero es que es material de más. Muy bien Fausti, con torre 6, cambiando, y final completamente ganado, que realizó a la perfección. Así pues, la verdad es que fantástico el torneo de Faustino Oro, que ha demostrado que puede luchar pues contra la élite mundial, un torneo en el que hace 7 de 13, rendimiento de 629, incluso lo que he dicho en la última, bueno, pues forzando para intentar ganar, y perdió una partida que tuvo muy bien y que luego en tablas, bueno, le estaban repitiendo. Fantástico, Faustino Oro. Bueno, y hasta aquí mis resúmenes del torneo, de este campeonato del mundo de rápidas. Espero que os hayan gustado. Y nada, desearos a todos que paséis una buena noche, y deciros, pues por supuesto, seguiré haciendo resúmenes para el campeonato del mundo de Blitz, y eso espero aquí a todos para verlo.
Sin más, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo y hasta otra.